gracias de todo corazón. Espero que me estén escuchando bien. Siempre revisamos un poco los equipos antes de comenzar, pero gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias, mi amigo. Déjame hacer la preguntita. Yo sé, no, muchos hermanos le conocen aquí. Usted ha trabajado en la iglesia por muchos años, por más de 23 años, la división norteamericana. Actualmente usted es el coordinador multilingüe y asociado del Departamento Ministerial de la Asociación de Florida, y también trabaja directamente con plantío de iglesias y pastores laicos voluntarios. Nos habla un poquito de tu día a día, de tu trabajo. Yo sé que usted tiene un fuerte trabajo con los hermanos laicos en la iglesia. Nos habla un poquito de ese trabajo de plantío de iglesias con hermanos laicos en la división norteamericana, que tú has trabajado en la Florida, pero al mismo tiempo ha influenciado la división norteamericana con tu trabajo. Sí, bueno, gracias. Voy a repasar un poco, aclarar un poco el título. Yo estoy como asociado ministerial del departamento ministerial, específicamente para plantación de iglesia y pastores laicos voluntarios. Y sí, trabajo para todas las multiculturas o todas las culturas de la Florida, ya sea hispanos, americanos y cualquier tipo de idioma que tengamos aquí en la Asociación de la Florida. Y mi función es plantar nuevas iglesias en todos los idiomas, desde Tallahassee, que es la capital de la Florida, hasta Key West, que se encuentra a 90 millas de Cuba. Recorro todo el estado y la idea es poder descubrir oportunidades para plantar nuevas iglesias, y eso lo realizamos con pastores voluntarios laicos. Pero ese es otro seminario. Ese no es el seminario de esta tarde, porque si arranco por ahí, no paramos. Tengo 3 horas para hablar de eso, pero ese no es el tema, Pablo. El día a día mío es llamar por teléfono. Tengo casi 90 iglesias a mi cargo. Llamar por teléfono, hablar con los pastores laicos, ver qué necesitan, mandarles material, hablar con los pastores que tienen pastores laicos, hablar con un pastor americano, con un pastor haitiano, con un pastor filipino, con un pastor hispano. Tengo que hablar con todos. Así que colaboro con los 5 ministeriales que tiene la Asociación de la Florida y trabajamos todos como si fuéramos un gran equipo. En pocas palabras. Amén. Pastor, usted sabemos que, bueno, aquí tú sabes que tenemos personas de varios países, tenemos brasileños acá. Y nosotros sabemos que Pelé fue el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda Brasil en primer lugar? Que no recuerdo bien. ¿Dónde queda? Pastor, gracias. Voy Bueno. a darle para su momento ahora. Pastor es de Argentina y por eso estaba bromeando con la cosa de Pelé. No, seguro que sí, somos buenos amigos, nos conocemos y siempre hacemos chistes. Tengo que trabajar con iglesias brasileras también, tenemos 7 iglesias brasileras y siempre nos reímos y utilizamos esto que en algunos lugares es rivalidad. Nosotros, para reírnos un rato, no cabe la menor duda que Maradona fue el mejor y ahora posiblemente Messi vaya a ser el mejor de todos. Ese es otro tema, otro día conversamos de eso. Otro día conversamos de eso, seguro. Mi amigo, bendiciones, Dios le bendiga en su presentación esta tarde. Bueno, gracias de todo corazón. Voy a compartir la pantalla. Quiero saludar al pastor Eli, que también somos buenos amigos y nos conocemos hace un buen tiempo. A varios de ustedes que seguramente nos habremos encontrado o nos conocemos de algún lugar. Déjenme expandir esto y darle gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir. Tuve el privilegio de escuchar allí la presentación del pastor Roldón, me pareció espectacular, porque no cabe la menor duda que estamos viviendo en un momento donde necesitamos aprender a comunicarnos, no solamente hablar, abrir la boca y a que salgan sonidos, sino también que salgan correctamente, de la manera correcta, y que los que están del otro lado puedan escuchar. Saben, tenía un tema para ustedes que era un tema exageradamente importante sobre el liderazgo, pero por alguna razón sentí que, en base a todo lo que estamos viviendo y hemos estado viviendo y seguramente seguiremos viviendo, y tiene que ver justamente como cómo ha cambiado todo lo que nosotros hacemos en la iglesia por culpa de la pandemia y de otros factores, voy a dar un seminario que lo he estado trabajando muchísimo en los últimos días con pastores y con líderes, y que tiene que ver justamente con liderazgo puro y exclusivo en este momento en el cual estamos viviendo, en el cual, obviamente, que una de las cosas que hemos tenido que aprender, y quizás quisiera que por favor graben esta palabra, y es: hemos tenido todos, pastores, administradores, ancianos de la iglesia, líderes en las diferentes ramas, en los diferentes departamentos de iglesia, hemos tenido o hemos sido forzados a reinventarnos como líderes, porque nos dimos cuenta que muchas de las cosas
que veníamos haciendo antes, de golpe se frenaron, teníamos que continuar haciendo algo, y la mayoría por decirles casi todos, tuvimos que, algunos más rápidos, otros más lentos, otros todavía siguen atrasados, otros están esperando que se acabe el virus para volver a hacer exactamente lo que hacían antes, pero muchos hemos entendido que Dios, si nos ha permitido vivir en este momento, en esta época de la historia del mundo, que sabemos que los adventistas creemos que tenemos poco tiempo y que Dios nos ha regalado una ventana de oportunidades para a lo mejor alcanzar a un grupo de gentes muy difícil, muy complicado de alcanzar. Pero obviamente hemos tenido que aprender a los golpes, a reinventarnos en el liderazgo. Así que el tema que yo voy a compartir con ustedes en los próximos minutos es justamente eso. Cómo lograr hacer, cómo poder activar mi capacidad para reinventarme en el liderazgo. No solamente en el liderazgo pastoral, en el liderazgo como anciano, como líderes de departamento. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros estábamos haciendo antes quedaron estancadas. Algunas de las ideas que teníamos antes de cómo hacer cosas fueron fuertemente sacudidas y hemos tenido que reinventarnos porque tenemos que seguir adelante, porque tenemos que continuar predicando el evangelio, porque a los jóvenes hay que seguir atendiéndolos, porque a los niños hay que atenderlos, y obviamente que hemos tenido que esforzarnos para hacer este tipo de cambios. Cada vez que tenemos que colocar a un pastor, vamos a suponer que somos administradores, ahí estaba el pastor Roldón, cada vez que tenemos que mover un pastor de un lugar a otro, cada vez que tenemos que colocar ancianos, cada vez que tenemos que mover líderes, obviamente que es uno de los grandes desafíos en todas las juntas de iglesia. Porque no todo el mundo es bueno para todo, y muchas veces nos ha pasado que movemos a un pastor y la iglesia se agarra de la cabeza y dice, ay no, este pastor que nos están trayendo. O la iglesia elige un anciano y dicen, ay no, el anciano especialmente cuando habla, es más aburrido y predica 1 hora 45 minutos y él cree que tiene que leer todo el conflicto de los siglos. A ver si me entienden. De todos los trabajos, el más difícil en la iglesia, el más complicado, tedioso e incómodo es cuando tenemos que colocar, mover o seleccionar líderes, ya sea desde pastores hasta ancianos, hasta líderes de jóvenes, líderes con niños. Es difícil. Y obviamente, de que si ustedes están tomando esta charla es porque son líderes y porque quieren ser buenos líderes, mejores líderes. Y el tiempo que Dios nos ha permitido liderar, como pastores o como ancianos o como líderes en algún otro departamento, queremos hacerlo bien, queremos ser responsables con el llamado que Dios nos ha hecho. Hacíamos una evaluación los otros días en una iglesia para poder colocar un líder y nos entregaron una lista y había más o menos 89 cualidades que esa iglesia quería para ese líder. 89 cualidades. Obviamente cuando miramos la lista, alguien no tuvo la mejor idea y sacó $100 y le dijo a los buenos hermanos de iglesia, ¿no es cierto? Estábamos buscando un buen pastor, ¿no es cierto? Aquí hay $100. Si ustedes lo encuentran, les regalo los $100. No solamente para el que lo encuentre, sino para toda la junta de iglesia. 89 cualidades que eran desde que predique bien, que hable bien, que sepa de la Biblia, que sea chistoso, que hable corto. Unas características que yo creo que ni el mismo Jesucristo las tenía. Pero esa es la realidad que enfrentamos. La gente quiere ser liderada. Y cuando la gente quiere ser liderada, Pastor. busca... Ok, porque algo aconteceu, eu não mudei nada aqui. Ok, tá ótimo. Perdón, parece que se me... ok. Así que, perdón, pastor, justo se metió la conversación suya, no sabía si me estaba hablando a mí. Así que yo quiero hablarle acerca de cómo reinventarnos en el ministerio. Cuando hablamos de un líder, básicamente lo que la gente nos está diciendo es lo siguiente. Y ahora, cada vez que estemos hablando y que estemos presentando y que yo les esté hablando, yo quiero que ustedes se miren a sí mismos. Quiero que ustedes se vayan observando a sí mismos. Quiero que se autoanalicen. No analicen al otro anciano, no analicen al pastor que tienen, no piensen en el otro líder, piensen en ustedes.
cada vez que nos piden un líder, básicamente nos están pidiendo 3 cosas. Básicamente, podríamos ampliar un poco más si estamos hablando de líderes de iglesia. Número 1, ¿cómo se relaciona ese líder? ¿Qué capacidad tiene para integrarse con la gente? ¿Qué dones tiene para llevarse bien con la gente? ¿Pelea con la gente? ¿Discute con la gente? ¿Es comunicativo con la gente? ¿Hace sentir a la gente bien? ¿Será que los jóvenes lo van a seguir? ¿Será que los niños van a estar contentos con tal líder? ¿Será que la iglesia va a decir, eligieron a tal hermano como anciano de iglesia? ¿Será que la iglesia realmente lo va a escuchar? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué carácter tiene? ¿Es la misma persona en la iglesia, en la casa, en el trabajo? Sí, es verdad. Los líderes en las iglesias hablan, o sea, comunican algo. Escuchamos la presentación anterior. Así que una de las elementos, una de las cosas que más pide la gente, especialmente cuando vamos a hablar de un líder, es cómo habla. En el caso de un pastor, de un anciano, cómo predica, qué es lo que dice, es espiritual, se conecta desde el púlpito, se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Será que va a ser ese tipo de líder que pasa al púlpito con 5 libros de la hermana Huay, la Biblia, leyó 3 versículos y 35 citas del espíritu de profecía, y a los 45, 50 minutos la mitad de la iglesia está rogando que termine? Voy a ser claro con ustedes. Estamos viviendo tiempos complicados. La pandemia nos complicó completamente. El teléfono ha cambiado la capacidad de atención que tiene la gente. Todo ahora tiene que variar en 15, 20, 30 segundos. Yo estoy mirando en Facebook y estoy levantando para arriba. Si en 3, 4, 5 segundos lo que está diciendo, lo que estoy mirando no me llamó la atención, sigo al siguiente, y voy al siguiente, y voy al siguiente. Se calcula más o menos que por día tomamos 35.000 decisiones. Eso ha aumentado porque esa decisión tiene que, o ha sido afectada por la manera como yo observo qué es lo que me alimenta, qué es lo que me interesa, cómo lo están diciendo. Y todo eso, que yo lo veo o me influencia o lo observo con la computadora, con la televisión, con el teléfono, también afecta en la iglesia. Cuando voy a la iglesia, la gente también está esperando algún tipo de creatividad, algún tipo de novedad, algo que me llame la atención. Por eso estamos viviendo una época complicada, hermanos. Créanme, no es fácil hoy en día, no solamente predicar, ser un líder, traer ilustraciones relevantes. Estamos viviendo un momento en el cual necesitamos, nuevamente, recuerden la palabra, reinventarnos como líderes. No podemos repetir el mismo rollo que veníamos repitiendo antes si es que queremos obtener resultados diferentes. Vamos a tener que variar. Mi vida tiene que variar. La forma como yo observo las cosas, las conclusiones que saco y cómo voy a liderar tiene que variar. Por supuesto que es más desgastante. Es mucho más fácil hacer fotocopia del año pasado, fotocopia del 2019, fotocopia del 2018. Cualquiera saca una fotocopia y repite lo mismo que hizo en el año anterior, como líder, como anciano o aún como pastor. ¿Qué predico este año? ¿Qué series predico? ¿Cuánto tiempo voy a predicar? Yo tengo un amigo mío que es un gran evangelista que estaba acostumbrado a predicar 1 hora y él sentía que la gente se apasionaba y él le decía a la gente, o sea, que los pastores a veces, que nos gusta el ego, ¿no es cierto? Porque a veces nos encanta que la gente diga, pastor, dele más duro, pastor, así se habla, pastor, hermano, ¿quiere que predique más o que ya pare? No, pastor, predique más largo. Y ahí el pastor se llena de orgullo y otros 15, 20 minutos más porque fueron 2 o 3 nomás. Los otros estaban diciendo, ya, basta. No sé si eso le pasó al pastor Eli Rojas alguna vez, pero a mí me ha pasado varias veces. Gente, hoy la gente no te capta más de 30 minutos y tienes que ser muy bueno para predicar 30 minutos. Lo tercero es cómo planifica, qué planificación trae a la mesa. ¿Es una persona organizada? ¿Es un líder que sabe lo que va a pasar mañana? ¿Sabe lo que va a pasar el mes que viene? Llega el verano, el líder de jóvenes sabe lo que va a hacer, va a haber campamento, va a haber salida, vamos a jugar al vóley, hay un calendario, es una persona organizada. El anciano de iglesia sabe exactamente lo que va a pasar en la iglesia. El pastor se ha organizado, cuándo van a ser las campañas, cuándo va a ser el retiro de familia, cuándo me voy a sentar con el comité de jóvenes o el comité de niños para ver qué se va a hacer. O sea, ¿cómo planifica? Y aún esa planificación que yo hago
Es mucho más fácil, recuerden gente, es mucho más fácil comprarse una impresora o un escáner y hacer copy and paste del año pasado. Pero eso justamente es lo que no necesitamos en un año donde todo nos ha cambiado. Estamos viviendo una época donde tenemos que hacer un esfuerzo exagerado para reinventarnos. Espero que hayamos entendido por lo menos esta primera parte. Y para eso, obviamente, que hay que activar algo que se llama la creatividad y la capacidad de reinvención. Creatividad, imaginación, innovación, prácticamente las mismas palabras. En realidad, para poder ser creativos o ser innovadores o tener imaginación, yo tengo que desarrollar, somos, y esto lo vamos a ampliar un poco más adelante, somos un manojo de hábitos. No importa si somos más adventistas o menos adventistas, si hace 15 o 20 años que estoy en la iglesia, somos un manojo de hábitos. Esos hábitos se repiten, por eso como lo que como, hablo como hablo, por eso predico como predico, por eso la iglesia local canta lo que canta, o todos los sábados la liturgia, que no está en la Biblia, pero es la que nos dijeron que teníamos que hacer, la venimos repitiendo exactamente igual, ya la gente sabe exactamente al segundo lo que va a pasar. Y tenemos al anciano de iglesia, que hace 20 años que es anciano de iglesia, y cuando va a la plataforma nos vuelve a repetir exactamente lo mismo que hace 20 años nos repiten todos los sábados. Usted ora, nos arrodillamos, nos paramos, usted lee el versículo, esta persona canta, recogemos la ofrenda, usted ora, y tenemos un anciano con una tremenda capacidad para repetir exactamente lo mismo por los últimos 20 años, por los últimos 52 sábados, exactamente las 4 o 5 partes del culto de adoración. Gente, estamos hablando de que estamos viviendo una época muy difícil para la iglesia, como pastores, como líderes. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para poder alcanzar a una mente demasiado rápida para desconectarse. Se desconectan en 2 segundos. Los hermanos, los líderes, la gente que lideramos, se desconectan cuando ven que todos los días en el plato les sirven exactamente lo mismo. Arroz con frijoles todos los días hasta el último día de tu vida. Y yo sé que ahora me voy a meter en problema porque los otros días le pregunté a un hermano de iglesia en la iglesia, estábamos predicando y le pregunté a un hermano, ¿cuántas veces se come arroz con frijoles en la semana? Y en algunas culturas es todos los días, todos los días. Yo estoy casado con una venezolana y cuando me casé con mi esposa le tuve que decir, mi amor, yo soy argentino, los argentinos comemos arroz de vez en cuando, pero nos gusta la creatividad, nos gusta pasta, ravioles, ñoquis, tortellinis, capelletinis. Un día invité a unos hermanos de iglesia cuando estaba de pastor y dije, voy a hacer algo totalmente diferente, voy a utilizar toda mi creatividad y voy a invitar a todos estos hermanos, y los invité a mi casa y ese día les hice tortellinis con salsa de pesto y ensalada. Y un poco de arroz porque sé que les gusta el arroz. Algunos de ustedes ni saben lo que son los tortellinis, me están escuchando y el pastor dice, ¿qué serán los tortellinis? Para mí era darles algo diferente. Se sentaron en la mesa, me dejaron los tortellinis al pesto, que los había hecho yo, y se comieron el arroz y la ensalada, porque estaban acostumbrados a eso. Imaginación, creatividad, innovación. Hay gente que va a consumir lo mismo. Normalmente, de los 50 años para arriba, la gente quiere consumir exactamente lo mismo. Es una edad donde la gente no le gusta el cambio, no le gusta la innovación. Yo acabo de cumplir 50 años, ya tengo ciertas rutinas, esas rutinas las tengo en mi casa, las tengo en mi vida personal y también las quiero ver en la iglesia. No significa que está bien, significa que es el ciclo de la vida del ser humano. Después de los 50 años hay un ciclo donde no quiero que me cambien mucho, no me cambien las cosas del lugar, no me cambien los papeles del lugar, no me cambien el himno, no me cambien esto, no me cambien la oración, no me cambien lo otro. Imagínense cuando yo coloco un líder de 50 años a liderar jóvenes que están constantemente y que están en su capacidad más grande, más alta de creatividad, donde quieren ser impresionados. Y yo les pongo un hombre que sencillamente, o una dama que sencillamente quiere hacer exactamente todo lo mismo. Aún niños.
Aún en eso yo tengo que tener la capacidad hoy en día para poder reinventar la manera como yo coloco líderes y yo como líder, cómo voy a liderar. ¿Por qué tengo que liderar? Número uno, o por qué tengo que estimular la creatividad en mi liderazgo. Dice una frase que la creatividad es la capacidad de levantarse cada día con nuevas soluciones para los mismos problemas. Los problemas vamos a tener exactamente los mismos. Los chicos se nos van de la iglesia, hay gente nueva que está en la iglesia, están pasando por diferentes problemas, situaciones difíciles, las verdades que tenemos son eternas, son 28 doctrinas maravillosas, tenemos que predicar, el mensaje del tercer ángel es el mismo, pero necesitamos levantarnos cada día con soluciones o diferentes para los mismos problemas. Yo anoche estaba con mi hija, llegué de viaje y le dije a mi hija, hagamos una cosa, vamos a despedir el sábado. ¿Y cómo lo vamos a despedir? Vamos a mirar un capítulo de la serie The Chosen, ustedes la conocen. Nos sentamos, estábamos viendo allí un capítulo, como ella no lo había visto mucho, le dije, vamos a ver este. Estábamos viendo el momento de la pesca milagrosa, y es interesante cómo Jesús era el líder raro, complicado, criticado por los otros líderes, porque la manera como él presentaba la verdad, la forma como él hablaba, las ilustraciones que usaba, los lugares donde hablaba, era completamente anormal a los rabís de la época. Y en un momento dado utilizó sencillamente la analogía de la pesca para explicarles que así es el reino de Dios y así es como Dios recoge sus peces. Oramos al final con mi hija, pero me llamó la atención, y cuando nosotros leemos la vida de Jesús, vayan a Palabras de Vida del Gran Maestro y lean cómo Jesús utilizaba su capacidad de creatividad e imaginación para conectarse con la gente de una manera diferente, para hablarle a la gente en un lenguaje que ellos entendían, para utilizar la analogía, y es que todo el tiempo él buscaba traer esas mismas verdades, ¡pum!, y se las colocaba de una manera diferente. Y hoy tenemos que hacer lo mismo. Por eso tengo que ser creativo. Número uno, porque la creatividad me permite, y escriban esto, se los puedo mandar, me permite contextualizar, escuchen bien la palabra, contextualizar verdades viejas. Nosotros predicamos buenas nuevas que son viejas, son historias de antes, son historias del Antiguo Testamento y historias del Nuevo Testamento, y yo tengo que contextualizar esas verdades que son buenas verdades, pero tengo que traerlas a un contexto completamente diferente. Hablaba con un amigo mío que está trabajando en los países musulmanes, y él me decía, Walter, yo no puedo contar acá en estos países historias europeas. Nosotros utilizamos muchísimas ilustraciones y decimos el francés tal, y el inglés tal, y el alemán tal. Para los musulmanes, que nosotros traigamos historias de los europeos no les significa absolutamente nada a ellos. El hecho de cantar sencillamente cantos que fueron creados hace 300 o 400 años atrás en Europa es rotundamente ofensivo para ellos, porque los europeos para ellos son el reflejo de todo el dolor, de toda la muerte, de toda la barbarie que se hizo en la Edad Media con los países musulmanes. Así que traerle a los musulmanes historias europeas, cantos o himnos del himnario que son hechos con marchitas de Europa y cantárselos a ellos es como clavarles otra vez un puñal en el pecho. Entonces, ellos tienen que reinventarse allá. Las mismas verdades de la Biblia, ahora yo las tengo que contextualizar utilizando el lenguaje de ellos, las historias de ellos, lo que a ellos o lo que ellos están familiarizados con, para que lo puedan entender. En segundo lugar, nos permite ser interesantes cuando hablamos. Sí, tenemos que ser interesantes cuando hablamos. La gente dice, tráiganos un pastor que predique bien. ¿Sabe lo que nos está diciendo? No es que quieren que sea un genio, que tenga un doctorado, no. Quieren un pastor realmente que conecte con ellos. No que agarre el conflicto de los siglos y me lea 30 páginas del conflicto de los siglos. O el anciano tal, usted va a predicar. Bueno, ¿de qué va a predicar? Y yo voy a predicar del capítulo tanto del Camino a Cristo. Bueno, eso es lo que no tiene que hacer. Inspírese en el Camino a Cristo, pero no se ponga a leer el Camino a Cristo delante de la gente, porque eso no va a inspirar a la gente
o no necesariamente que tenga el superdón para poderlo hacer, pero yo tengo que tomar principios de la Biblia, principios del espíritu de profecía, tengo que contextualizarlo y tratar de hablarle y conectar las verdades de antes con lo que está pasando ahora para poder ganar el corazón y que la gente se conecte con el Señor. Sí, esto es más difícil, yo sé que es más difícil. Es más fácil copy and paste, es más fácil repetir un sermón de antes, pero Dios nos ha llamado, y si Dios nos tiene con vida, y yo soy un líder del siglo XXI post pandemia, es porque Dios confía en nosotros. Y algo habrá visto Dios en nosotros que nos permite y nos ha dado esta ventana de oportunidad para ser relevantes en este contexto complicado en el cual estamos viviendo. Tercer lugar, nos permite resolver mejor los problemas. Los problemas demandan soluciones. Y la creatividad se activa cuando la mente queda en algo que se llama el punto ciego. Escuchen bien. El punto ciego es cuando yo tengo una situación con el departamento de jóvenes, tengo un campamento y no sé cómo lo voy a hacer para que sea interesante para los niños. Voy a hacer una campaña evangelística y la tengo que reinventar de manera diferente porque no puedo meter los 150 personas o 250 personas piñadas como sardina como hacía antes y ahora tengo un problema y ahí me quedo en el punto ciego y pregunto, ¿cómo lo hago? Es en el punto ciego cuando la mente se activa. Es en el punto ciego cuando la mente se activa y comienzo a pensar. Y cuando comienzo a pensar, no tengan miedo de anotar en un libro o en un papelito o en una carpeta las ideas que se le van ocurriendo, no importa si aparentemente suenan demasiado alocadas. Algunas ideas son alocadas, pero de ideas alocadas hemos terminado haciendo cosas buenas. Anoten, escriban, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, después voy a tratar de, no, esta no la voy a hacer ahora, no, si hago esta me echan de la iglesia, no, si hago esta me van a borrar de la iglesia. Después vamos seleccionando. Pero es muy importante que yo pueda llegar al problema y no tratar de resolverlo haciendo copy and paste, como si decimos acá, de lo que hacíamos antes. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Yo me acuerdo en el año, hace 15 años atrás, lo hicimos de esta manera. Nosotros tenemos muchos problemas aquí, bueno, situaciones difíciles en Estados Unidos, porque cuando tenemos situaciones aquí en Estados Unidos, los hermanos de Guatemala quieren resolver el problema como lo hacían en Guatemala. Los argentinos quieren resolver el problema como lo hacían en Argentina. Los mexicanos dicen, acá en México lo hacíamos así, y así es como lo vamos a hacer, pastor. Y entonces es ahí cuando uno tiene que frenarse y decirle, esperen, que esto no es ni Guatemala, ni Argentina, ni México. Aquí vamos a resolver el problema como se resuelve en Estados Unidos en este contexto, porque en Orlando tenemos un problema que hay que resolverlo de esta manera. El campamento lo vamos a hacer de esta manera, el picnic lo vamos a hacer en este lugar, pero no podemos hacer fuego, pues si hacemos fuego muy preso, porque en este lugar no se puede hacer fuego. Pastor, no tenga miedo, tenga fe, vamos a hacer fuego. Y ahí cayó la policía y fuimos todos presos. Entonces, a ver si me explico. Aún para esos mínimos detalles, nosotros tenemos que darle lugar al punto ciego para que como líder yo pueda desarrollar una mejor solución para el problema que tengo por delante. Y te voy a pedir, Paulo, que me mandes por un texto el tiempo que me va quedando para poder ir avanzando. Nosotros tuvimos un problema en una iglesia aquí en la Florida. Un líder de iglesia nos robó, o le robó a la iglesia, tuvo acceso a la cuenta de banco de la iglesia y le robó a la iglesia unos $70,000 más o menos. Así que me tocó ir a la iglesia y llamé a los ancianos y llamé al pastor. Y obviamente que no queríamos tener un tremendo conflicto interno, pero teníamos que resolver ese problema. Yo tenía ciertas soluciones, porque no es la primera vez que nos ha pasado. Pero es muy importante, muchas veces, permitir que los hermanos traigan las soluciones a algunos problemas. Es muy importante que el líder de jóvenes no creas que eres buen líder de jóvenes porque tú tienes la última palabra o la última solución, o no crean ustedes que son los mejores ancianos del mundo porque tienen la última solución, la última palabra, o te han puesto de anciano porque tú tienes que tener la última frase para cerrar la junta de iglesia. No, eso no es un ser un buen líder.
Muchas veces te tienes que callar la boca, te tienes que callar, hacer el esfuerzo de cerrar la boca y permitir que los demás hablen. Porque hay excelentes ideas en muchas personas y cuando nosotros estamos en un ambiente espiritual, como es la iglesia, tratando de hacer cosas espirituales, tengo que entender que el mismo espíritu que está obrando a través del pastor para liderar, o del anciano de iglesia para liderar, o del líder de jóvenes, también está actuando en el comité que yo tengo para darme una buena idea que a lo mejor no se me había ocurrido. Y ahí el líder va a tener que ser un líder humilde y decir, ¿sabes qué? Tu idea es mejor que la mía. Vamos a probar la tuya. Vamos a resolver el problema como tú lo estás planteando. Y así lo tuve que hacer en ese día. Finalmente las ideas se fueron conjugando y del grupo de los hermanos salió la mejor idea para ver cómo resolvíamos el problema de este hermano que tenía familia en la iglesia, sin partir la iglesia en 4 partes, honrar a este hermano en el sentido de que no lo queríamos ver preso, pero tampoco podíamos perdonarle un robo semejante, y teníamos que buscar la mejor manera para que todo calzara bien y resolver un problema. Y ahí tuvimos que utilizar todas las herramientas para finalmente recuperar el dinero, salvar la iglesia, salvarle la reputación al hermano, porque yo no quiero que un hermano de iglesia vaya preso. Gente, número 4, nos permiten mejorar nuestra capacidad de liderazgo. Miren, si yo no soy creativo, nunca voy a poder ser un buen líder. Punto y aparte. ¿Quieren que termine acá? Termino acá. Si no tienes creatividad, no puedes ser líder. No puedes, sencillamente no puedes. Si no te gusta cambio, si no te gusta la variedad, si no te gustan las ideas nuevas, no puedes ser un líder. Dedícate a otro. Directamente sigue a otro. Dile, mire, yo no puedo porque a mí no me gustan los cambios, no me gustan las ideas y no me gusta la creatividad. Entonces salte del liderazgo, hazle un favor a la iglesia y solamente sé un buen colaborador, nada más. Pero si eres líder, no es negociable la creatividad, las ideas nuevas, la capacidad para poder frenarte y decir, tú tienes la razón, tu idea es mejor que la mía. Salir de una junta y decir, hermanos, ¿saben qué? No se me ocurre absolutamente nada. Vamos a orar. La semana que viene volvemos a juntarnos y a ver qué nos dice el Señor esta semana. Nosotros necesitamos mejorar nuestra capacidad de liderazgo y los líderes demandan creatividad. La habilidad para indicar hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, anima a los demás, anima a las personas. La capacidad para decirle a la iglesia hacia dónde vamos este año después de la pandemia, cómo vamos a reabrir la iglesia, cómo vamos a hacer evangelismo, de qué manera vamos a unir a los jóvenes, cómo vamos a hacer para estar conectados, cómo vamos a hacer para poder seguir alimentándose espiritualmente. O sea, la creatividad, la imaginación y el esfuerzo de desarrollar, escuchen bien, hábitos de creatividad, hábitos de traer ideas nuevas, me van a transformar en un mejor líder, esto lo decía el dueño de Tesla. Estoy pensando en alguien más y se me fue. Bueno, ustedes saben, el dueño de Tesla lo decía esta semana, estaba mirando un programa, Elon Musk. Él decía, los líderes hoy en día y los mejores pensadores son aquellos que se meten en problemas constantemente por las ideas revolucionarias que traen a la mesa para hacer las cosas diferentes. Y lo decía de esa manera, ¿por qué? Porque la única manera de poder avanzar y de poder continuar hacia adelante es siendo creativos, es reinventándonos. Y tener la capacidad y no tener miedo de decir, gente, se me ocurrió algo, quizás es una idea loca, pero ¿qué les parece esto? ¿Será que es demasiado? El líder que practica eso va a terminar teniendo buenas ideas para poder avanzar. 3 cosas rápidas y enseguida contestamos algunas preguntas, porque estamos hablando en general. Gente, no les estoy pidiendo que mañana agarren y cambien todo, o sea, eliminen todo. No, estamos hablando de cómo traer mejor sabor al mismo plato de arroz, a la misma ensalada, cómo colocarle otro tipo de colores o de condimentos, exactamente lo que venimos haciendo para que el que está consumiendo
la palabra del Señor, la historia de la Biblia, las buenas nuevas de salvación, pueda llegar en el contexto en el cual lo estamos tratando de entregar. 3 cosas importantes: cómo ser mejores o cómo ser más creativos. Y vamos rápido ahora. En primer lugar, ¿cómo puedo ser mejor o cómo puedo ser más creativo? Dale la bienvenida a los problemas. Esas juntas de iglesia donde, miren hermanos, tenemos que estar todos de acuerdo porque somos hermanos de iglesia, no nos peleemos. Sí, es verdad que no hay que pelear. Escuchen bien, yo no les digo que vayan a la iglesia: este sábado me le voy a trancar al pastor, este sábado le voy a hacer la vida imposible al anciano de iglesia porque el pastor Castro dice que bienvenidos los problemas. No, eso es lo que no estamos diciendo. Miren, lo que estamos diciendo es esto: es que tengo que tratar de crear lo que se llama problema controlado. Dale la bienvenida a los problemas, porque cuando hay un problema, del índole que sea, eso me permite a mí activar mi capacidad de creatividad para resolver esa situación. Los cubanos acá en la Florida dicen: pastor, nosotros los cubanos aprendimos a resolver, una palabra que aprendí acá. Sí, hay veces que hay que resolver, de alguna manera hay que resolver diferentes situaciones de diferentes maneras, y los problemas son la tierra fértil para la semilla de la creatividad. ¡Pum! Tenemos un problema, hermanos. Miren, tenemos una actividad de jóvenes y tenemos 4 problemas que no sabemos cómo lo vamos a resolver. Se me ocurrieron estas 4 soluciones, pero la mesa está abierta para otras ideas. Hermanos, tenemos que hacer el culto más corto. ¿Cómo hacemos para que estemos en la iglesia 1 hora nada más? Porque la pandemia de pronto hubo un rebrote y nos han limitado al 60% y lo mejor es estar 45 minutos. ¿Cómo hacemos para tener un mejor culto, menos tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Qué cortamos? ¿Qué no cortamos? Miren, las personas más problemáticas que yo he tenido en la iglesia son las que me han hecho doblar más las rodillas y las que me han ayudado más a poder regresar a la iglesia o a la junta de la iglesia con nuevas ideas. Son los que me han dejado pensando: ¿y cómo resuelvo esto? Dice Albert Einstein: la creatividad es el residuo del tiempo perdido. Cuando yo tengo un problema, no tratemos de buscar una solución rápida. Hay veces que la hay veces que no la hay. ¿Saben lo que dice Einstein? Pasen tiempo, piensen. Hay momentos en que pasar tiempo significa hasta tiempo perdido. ¿Saben lo que dice él? La creatividad es el residuo de ese tiempo perdido. De ahí es que surgen las buenas ideas. A él le gustaba decir algo: aquellos que no aprenden a ser creativos, innovadores y aprenden a ser pensadores antes de los 30 años, no lo van a hacer después. Inclusive en las escuelas de ciencia de la época de Albert Einstein, él decía lo siguiente: si una persona no es creativa y no trae una buena idea antes de los 30 años, no la va a traer después. Es hasta los 30 años que yo desarrollo mi capacidad de tener buenas ideas, más ideas e ideas diferentes. ¿Cómo hago para ser más creativo? Cambien las rutinas. La sorpresa tiene la habilidad de encender la creatividad. Tengan alguna sorpresa, elaboren alguna sorpresa. Somos criaturas de hábitos, los hábitos pueden matar la creatividad. De hecho, los hábitos matan la creatividad. Hay hábitos buenos, pero hay hábitos que yo tengo que cambiarlos, y yo nunca puedo limitarme solamente a lo que yo ya aprendí. En México lo hacíamos así, en Argentina lo hacíamos así. Está bien, ahora estamos aquí en Orlando. ¿Qué les parece si lo hacemos de otra manera? ¿Qué les parece si hacemos algo diferente con los jóvenes? ¿Qué les parece si hacemos algo diferente con las parejas? ¿Qué les parece si como pastores predicamos de otra manera o traemos otras ilustraciones? O en vez de antes, cuando a mí me enseñaron a predicar, me decían 5 puntos, me decían 5 puntos y desarrolla de los 5 puntos ABC, y de ABC, ABC, y después punto, punto, punto. Bueno, esa es la peor manera de predicar hoy en día. Nadie te escucha un sermón así. Hoy en día, 2 cosas quiero decirles en este momento. 2 cosas. Y la gente dice: ah, espectacular. Primero, segundo. Son diferentes maneras. Cambiemos las rutinas. Cambiemos las rutinas. Y en tercer lugar, y enseguida les voy a leer una cita de la mensajera del Señor que les va a volar la cabeza. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes jamás la leyó. Ninguno, ni siquiera los que son doctores de teología aquí.
Ninguno la ha leído. Ahora se las voy a leer. Si alguno la leyó, iba a decir les mando $100, pero no, porque alguno me va a decir yo le voy a sacar $100 al pastor Castro. Ahora, bueno, miren, déjenme ser creativos, nos invita a tener una mente activa. Es en la mente donde surge la creatividad, gente. Y siempre surge de la combinación de las cosas que yo tengo adentro. Por lo tanto, sean activos mentalmente, escuchen sermones, lean material. No tiene que ser siempre lo mismo. No hay que leer solamente material adventista. Hay ideas espectaculares allí afuera. Como líderes, hay libros de liderazgo allá afuera. Es verdad que siempre hablamos de los evangélicos. Los evangélicos, por más que tienen otra doctrina, tienen los mismos desafíos. Y más allá de la doctrina, ellos quieren lo mismo para sus jóvenes. Quieren que sus jóvenes regresen a Cristo, se entreguen a Cristo, amen al Señor, sirvan a la iglesia, y han tenido que ser creativos. Yo no les estoy diciendo que todo vale. No, todo no vale, porque tenemos principios que nos rigen. Pero hay espacios que podemos llenar con creatividad y con cosas nuevas, y para eso tengo que mantenerme activo. Escuche otros predicadores, vea algún otro programa, pregúntele a otro colega, mire lo que están haciendo otros, fíjese lo que hicieron allá, busque la manera de contextualizarlo en el ambiente donde ustedes están. Y ahora sí, termino para contestar algunas preguntas. Fíjense qué linda cita de la mensajera del Señor. Esta cita está espectacular. Voy a salir aquí un poquito porque por alguna razón me queda fuera. Ah, no, la tengo acá. Muy bien, escuchen bien. Los obreros de Dios, este está en un libro que se llama The Atlantic Canvasser, diciembre 11, 1890. Los obreros de Dios deben ser hombres polifacéticos, líderes polifacéticos, es decir, deben tener amplitud de carácter, amplios de carácter. No deben ser hombres de un solo lado, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Estereotipados, dice ella, en su forma de trabajar, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No deben entrar en una rutina en la que no puedan ver que sus palabras y la forma de trabajo deben variar. Escuchen bien, lo dice ella, y ustedes saben que hay algunos hermanos de iglesia que si no lo dice Elena G. de Guay, no lo creen, ni aunque lo diga Jesús, prefieren, bueno, esto es un chiste malo, pero bueno, escuchen bien, fíjense lo que dice. Deben variar para adaptarse a la clase de personas con las que están. Alguien dijo por allí que nosotros estamos intentando ganar gente que murió hace 70 años atrás, con la forma como nosotros seguimos haciendo las cosas. Estamos intentando hacer iglesia para un grupo de gente que ya murió hace 150 años atrás. La gente que tenemos hoy es diferente a la gente que tenía Elena G. de Guay y los pioneros, y aún el contexto de Jesús. Por eso dice ella, que debemos adaptar a la clase de personas con las que estamos y las circunstancias que tenemos que afrontar. Todos deben buscar constantemente someter sus características más prominentes y educar sus poderes más débiles para que la mente pueda estar equilibrada. Esto es necesario si desean ser trabajadores útiles y exitosos. Útiles y exitosos. No hay nada peor en la iglesia que tener un líder que a lo mejor no me está sirviendo y que le está yendo mal. Y el año que viene le tengo que decir, hermano, ¿saben qué? La gente ya no lo quiere de líder. Dios quiere que sus siervos, viejos y jóvenes, sí, el viejo también puede aprender. Hay alguien que destrozó esa idea de que después de los 30 años se muere la creatividad. No, todos somos manojos de hábitos y los hábitos pueden ser cambiados, transformados, pueden ser de alguna manera retocados, podemos adoptar nuevos hábitos. Dice ella, jóvenes y viejos, mejoren continuamente, aprendiendo mejor cómo llegar a la gente. No deberían conformarse contentos pensando que sus caminos son los perfectos y que los demás deben funcionar igual que ellos. Así lo hacemos acá, así lo hemos hecho 20 años y así lo vamos a seguir haciendo. No, eso no es ser un buen líder. Eso es ser realmente uno de los peores líderes en pleno siglo XXI. Dios no quiere ese tipo de líderes. Este es el tipo de líderes que Dios está buscando. Gente que tengan la capacidad de adaptarse en el contexto en el cual estamos y entender que hay otras ideas que pueden ser incorporadas para poder traer verdades viejas a un contexto nuevo. Termino. Todos nuestros métodos y planes deben llevar
el molde divino. Y eso sí es verdad. Señor, todos estos planes los vamos a colocar en tus manos, porque al final Dios es el que hace el querer y el hacer por su buena voluntad. Y el que comienza la obra, la va a terminar. Gente, estamos viviendo una época difícil. Si hay algo que necesitamos de líderes hoy, es que por favor rompan, quemen, prendan fuego el escáner. No más copia de lo que hicieron hace 5, 7, 15, 20 años atrás. No, hay que sentarse y hay que rogarle al Señor que nos dé creatividad, imaginación, para que este evangelio que tenemos, el mensaje del tercer ángel, pueda ser comunicado, reempaquetado, y lo podamos entregar a la sociedad que está desesperada por un mensaje de esperanza. Gracias de todo corazón. Pastor Castro, Walter, qué gusto verte y ver, escuchar las actividades en las cuales estás envuelto y ver cómo Dios sigue usándote en la obra. Gloria al Señor. Si puedes quitar la pantalla para podernos... Ahí estamos. Okay. Ahí estamos, sí, ya está. Gracias. Walter, qué gusto verte. Oye, y no cambias. Te ves igualito. Bueno, la bicicleta. ¿Vieron? Esta mañana me levanté temprano y hace un tiempo atrás desarrollé el hábito de hacer ejercicio. Esa es otra historia. A los 40 años agarré y dije, no, yo tengo que desarrollar un hábito nuevo como pastor, porque los pastores, ustedes saben, tienen esa fama de que son medios gorditos, que mientras pasa el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, yo dije, no, basta. Así que ahí tengo la bicicleta. Esta mañana hicimos con mi esposa 55 millas y tenemos un hábito. Hace 8 años que en mi casa los domingos nos levantamos a las 6, 6:30 de la mañana, todos los domingos, y a las 7 de la mañana estamos andando en bicicleta. Prácticamente lo hacemos el 90% de los domingos. Salimos a andar en bicicleta con grupos, con gente, intentamos hacer un poco de ejercicio nada más. Hábitos. Nada cambia si no metemos hábitos nuevos. Y me encanta verte, Lee, porque te veo espectacular. Te veo bien. Gracias. ¿Qué tienes? Mi deseo es colocarlo a Paulo, al pastor Paulo en la bicicleta, que comience a andar en bicicleta, lo tengo. Ojalá algún día, ¿no es cierto?, lo pueda ver en alguna bicicleta. Tengo un grupo de brasileros acá. La idea es incorporar el hábito de hacer ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, si es que puedo responder y si es que hay tiempo? Tenemos varias. Dice aquí, ¿cómo hacerle cuando es necesario reinventarse si viene una avalancha de actividades? Muchas de ellas poco aplicables a la iglesia local y no permite desarrollar las iglesias y crecer desde un contexto local y específico. No debieran enviar parámetros y objetivos específicos y metas sobre los cuales moverse y desarrollar liderazgo, crecimiento y desarrollo de talentos localmente. Y esto es algo con los cuales muchos de los pastores y líderes que están muy activos en la iglesia luchan. Es el exceso de actividad que no les permite tiempo para pensar, planear, organizarse. Correcto. Miren, uno de los errores que yo cometí cuando comencé mi ministerio es que cuando llegué a la iglesia hace 26 años atrás, que comencé a trabajar, por una cuestión de naturaleza, yo no crecí en esta iglesia y yo decidí de entrada ser bastante creativo, innovador en un montón de cosas, pero cometí el error de querer hacer mucho. Y cansé mucho a la iglesia, agoté muchísimo a la iglesia. Y llegó un momento en que yo mismo me di cuenta de que si bien las ideas estaban espectaculares, era mucho, no les estaba dejando tiempo para que el sábado en la mañana, yo quería tener todos los sábados en la mañana, amanecer con Jesús, porque qué hermoso que es amanecer con el Señor, hermano, vengan a la iglesia a las 6 de la mañana. La idea está espectacular. Y después me di cuenta de que los hermanos de iglesia trabajan toda la semana, se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Claro, el pastor puede levantar a las 8 si quiere, porque nosotros nadie nos fuerza a levantarnos a las 5 de la mañana. Y dije, no, el sábado en la mañana es el mejor momento para que los hermanos de iglesia puedan desayunar con su familia. Así que una sola vez cada 5 sábados yo tenía el famoso amanecer con el Señor. Y después les dije, por favor, levántense en la mañana. Y en algunas iglesias donde el tráfico era muy grave, les dije, ¿saben qué? La iglesia comienza acá a las 10 de la mañana. Eso sí, les quiero pedir, les quiero rogar que por favor el sábado en la mañana se levanten y tengan un desayuno como familia. Un desayuno como familia.
escuchen música cristiana y siéntense el papá, la mamá y los hijos que nunca desayunan, desayunen juntos y vengan a la iglesia a las 10 de la mañana, porque no está escrito en ninguna parte de la Biblia, en ningún libro del Espíritu de Profecía, y nadie se va a salvar porque lleguemos a la iglesia a las 9:30 de la mañana. Sin embargo, cuando cambié el horario, casi pierdo la vida. Un anciano de iglesia casi me clava un himnario por la espalda, ¿no es cierto? Porque estaba cometiendo la barbarie de romper con la rutina de que la iglesia comienza a las 9 de la mañana y a las 9:15 comenzamos a cantar. O sea, cosas inventadas por nosotros. La gente después me lo agradeció. Desayunaban en la mañana, venían tranquilos a la iglesia y de las 10 a las 2:30, suficiente. Bueno, no sé si es bueno prescribir. Lo que yo les digo es esto: vayan de a poco. No todo se puede cambiar, no todos los contextos lo permiten, y hay contextos que a la gente le gusta hacer de esa manera. Yo vivo aquí en una iglesia, o vivo aquí en una comunidad donde tengo gente que tiene una iglesia donde el promedio de edad es una comunidad de retirados. La iglesita que tenemos acá tendrá unas 70, 80 personas. El promedio de edad son 70 años. A ellos les gusta la rutina. Y a ellos les gusta exactamente lo mismo todos los sábados. A lo sumo, tráiganle del clarinete, cámbienle al violín, y del violín cámbienle a la trompeta, pero no muchos cambios, porque ya a ellos les encanta de esa manera. Por eso les estoy diciendo de que tenemos que estudiar el contexto en el cual estamos. Gracias, Pastor Castro. Una pregunta que surge es, ¿cómo dejar, que usted habló que los jóvenes a los 30 años, la creatividad, eso todo, y seguro, cuando no hay una cierta edad y que la creatividad está ahí más aflorada, ¿cómo los líderes mayores deberían intencionalmente dejar espacio para que los jóvenes puedan trabajar en la iglesia y usar la creatividad de los jóvenes, que seguro será muy diferente de lo que estamos haciendo hoy? Usted habló de los métodos, de la creatividad y que usar métodos diferentes. El manual también habla de esto. ¿Cómo convencer los líderes que ya están ahí por muchos años, 10 años, 15 años, para que ellos puedan dar espacio para que la nueva generación también pueda usar sus talentos para Dios? Qué fácil es hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no la contestas tú, Pablo, que eres pastor? ¿Okay? Qué fácil es hacer una pregunta tan difícil para que la conteste otro. Los líderes somos el problema del liderazgo. A ver si me entienden. Los líderes somos el problema del liderazgo. Somos nosotros los problemas. Los pastores somos los problemas de que algunas cosas no suceden en nuestra iglesia. La gente de la iglesia tiene un techo. Le llaman un cap en inglés. El cap, el ceiling, el techo, son los líderes. La gente no va a ir más allá de lo que el líder vaya. La gente no va a ir más allá de lo que el pastor haga, predique o permita o inspire. Un pastor que no hace obra misionera, que no habla de misión, ancianos de iglesias que no tienen grupos pequeños, que no hablan de misión, nada va a suceder, porque para la gente de la iglesia, los hermanos, los líderes, nos guste o no nos guste, somos los modelos. Sí, es verdad, nos gusta decir el modelo es Jesús, pero nadie ha visto a Jesús. Lo único que han visto es al pastor Paulo, al pastor Walter, al pastor Elí, o al anciano Pedro, o al anciano Juan, o a la anciana María. Nosotros somos el modelo, el ejemplo, y somos la radiografía de la iglesia. Una de las cosas que yo hago en la Florida es que cuando plantamos una iglesia, yo les pido, casi les exijo, no uso esa palabra para cuidarme de ser muy... Mi apellido es Castro, pero no quiero tener esa actitud. Hay veces que es buena esa actitud, pero les pido, por favor, yo quisiera que en la junta de la iglesia el 50% tengan menos de 30 años. Si yo les vuelvo a preguntar en 1 año o 2 años y ustedes me dicen que los miembros de la junta de iglesia y los ancianos de iglesia son todos los viejitos que tenemos de 60 años para arriba, yo antes decía de 50 años, pero como acabo de decir, a cumplir 50 años no puedo decir viejito de 50 años, vamos a decir de 60. ¿Por qué los ancianos de iglesia tienen que tener todos 60 años para arriba? ¿Por qué la junta de iglesia son toda la gente más vieja de la iglesia? Ese es un error que nosotros cometemos. Número 1, los pastores lo permitimos. Número 2, los ancianos permiten eso. La mitad de la junta de iglesia tiene que representar hacia dónde la iglesia va.
Y eso significa que mi junta de iglesia tiene que representar toda la comunidad de la iglesia. Yo puedo tener un anciano de 25 años. En mi primera iglesia nosotros ordenamos un anciano de 18 años. Y al poco tiempo lo colocamos como líder mensual de ancianos. Hoy en día ese muchacho fue a estudiar teología a México y es un pastor en México. Se volvió a México y es pastor en México, porque le dimos lugar en la iglesia, porque a pesar de que no tenía toda la experiencia, tenía toda la pasión, que es lo que con el tiempo muchos de los líderes viejos van perdiendo. Por eso los líderes viejos repetimos libritos del pasado, perdemos la pasión, y al perder la pasión muere la creatividad y muere la imaginación. Gracias, pastor. Mira, antes de pasar para pastor Debbie para la otra pregunta, lo que hicimos, como tú mencionó, ¿no? En el inicio de tu respuesta, lo que hicimos acá, por ejemplo, en nuestra iglesia, es que cuando tuvimos la comisión de nombramiento, colocamos que teníamos que tener un anciano en la casa de los 20, otro en los 30, y entonces la comisión de nombramiento aceptó la sugerencia. Excelente. Entonces teníamos nombres que dijeron, pero ¿qué tal esta persona? Sí, pero ya escogemos de esta edad, ahora tenemos que escoger uno que sea de la edad que estamos buscando. O sea, si el pastor hace esto, la comisión de nombramiento va a seguir esta sugerencia, porque es bíblica, ¿no? Ahí en la iglesia están los jóvenes trabajando, están todos trabajando, y yo nunca he visto una comisión de nombramiento, no queremos los jóvenes, pero hay que colocar ciertos, patrones, y decir, mira, así que queremos hacerlo, y vamos a coger uno de 20, uno de 30 por lo menos, y lo que tenemos aquí en nuestra iglesia lo tenemos así, porque con la comisión de nombramiento fue hecho así. Eso es una excelente idea, porque al cabo del tiempo ya se genera entonces un nuevo hábito. Esta es una iglesia que le da lugar a los jóvenes, no solamente para que pasen al frente y lean un versículo de la Biblia, que eso lo hace cualquiera, sino también son parte del liderazgo. Cuando uno es parte del liderazgo y los jóvenes son parte del liderazgo, tienen opiniones, tienen ideas, y la creatividad está ahí. La innovación está ahí. Es verdad que hay mucha gente que no le gusta la innovación. Ellos creen que la innovación es pecado, pero no es así, no es así. Y Jesús lo demostró en todo el Nuevo Testamento, porque Él fue uno de los más grandes innovadores. De hecho, cambió toda una religión completa. Imagínense, Cristo Jesús es el modelo que tenemos. Muchas gracias, pastor. Pastor Castro, tenemos a alguien que está preguntando si usted tiene para sugerir un libro que lleve ese tema de lo que usted habló hoy. Sí. Pero lo que pasa es que no tengo que ver si está en inglés. Yo tengo 2 o 3 libros, podría pasarlo después. Hay uno que se llama, que es uno de los últimos que leí, que seguramente alguno de ustedes lo habrá visto. Claro, yo creo que ya está en español. El libro se llama, ya se los digo, se llama Refugiados de Iglesia. Así se llama, Refugiados de Iglesia, Church Refugees. Y es un libro espectacular porque habla de que hay mucha gente que se ha tenido que ir de las iglesias. Escuchen bien, esto es increíble. La nueva generación, perdemos 6 de cada 10 jóvenes, esa es la estadística, aún en la iglesia adventista. Muchos de ellos, escuchen bien, han dicho así en las estadísticas. Aún tenemos una estadística en la iglesia adventista muy buena, hecha por el departamento ministerial de la Asociación General. Nos vamos de la iglesia para poder salvar nuestra relación con Dios. Wow. Es tremendo, es tremendo. A mí me dio escalofrío porque yo tengo 2 muchachos, tengo uno de 17 años y una nena de 15 años, y yo no quiero que se me vayan de la iglesia. No quiero que se me vayan de la iglesia. Y yo a mi hijo de 17 años, a ver si me entienden, no le puedo poner una corbata en el cuello, no le puedo poner. Y en algunas iglesias todavía exigen que el joven vaya, hey, qué lindo te queda esa camisa, pero ¿cuándo se va a poner la corbata? Mi hijo quiere ir a la iglesia, no le interesa ponerse un pedacito de tela acá que le cuelga del cogote, no le interesa eso. Pero son esos detalles que hay veces que líderes o hermanos de iglesia, sin querer, con buenas intenciones, pero con malos modales, hacen, dicen,
y nos terminan echando a alguien de la iglesia, ya sea un joven o una persona adulta. Yo sé que nadie se va de la iglesia, pero hay mucha gente sensible en este momento. Church Refugees. Hay un libro espectacular que yo tengo, que uso muchísimo, que se llama 101 maneras de poder ganar a la comunidad. Cuando yo llegué a la iglesia, Paulo, los hermanos, lo primero que me dijeron es: pastor, en esta iglesia a las 2:30 de la tarde lo queremos ver acá para hacer la obra misionera. Yo llegué a la iglesia y maté la obra misionera de las 2:30 de la tarde. Y les dije así: mientras yo sea pastor en esta iglesia, nunca voy a hacer obra misionera a las 2, 3 de la tarde. Y los hermanos me querían acogotar, Paulo. Claro, cuando yo les traje el otro plan o las otras ideas, cambió todo. Y los bautismos nunca faltaron, plantamos iglesias. Desde el día 1 que yo soy pastor, planto iglesias. Pero obviamente que eso requiere más trabajo, porque es más fácil que 2 o 3 salgan a tocarle puerta a las 2, 3 de la tarde cuando nadie te quiere escuchar o abrir la puerta, que ser más creativos para poder ganarnos a la comunidad o llegar a la comunidad. Pero todo eso requiere más capacidad mental, requiere sentarnos y elaborar más cosas. Hay 2 o 3 o 4 libros que yo tengo allí que estimulan mucho la creatividad. Y obviamente que no todo, Pablo lo dijo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Es verdad, hay cosas que no convienen, pero hay muchísimas cosas que sí convienen. Muchas gracias, Walter. Tremendas respuestas. Y en realidad es una de las luchas más grandes que tenemos, es la lucha contra aquellos que quieren mantener tradiciones que no son basadas ni en principios, sino sencillamente en prácticas que ya están obsoletas. Y eso es lo que desanima mucho a nuestra juventud. Hay una persona puso ahí que su hija llega con jeans rotos y es rechazada, le dan malas miradas. Ojalá nuestra iglesia pudiera, en general, la iglesia pudiera darse cuenta de lo que está haciendo a la juventud. Bueno, hay otra pregunta, no quiero distraer porque hay varias preguntas. Esta dice: ¿qué consejo nos daría a los que trabajamos aquí en la DSA Perú? Porque como debes saber, nuestra agenda institucional es muy dinámica. Cada sábado hay algo distinto para hacer del plan anual. ¿Cómo hacerlo efectivo, dinámico y que impacte cuando tenemos tan corto tiempo entre una y otra actividad? Wow, eso es, miren, yo nunca trabajé fuera de la división norteamericana, son contextos diferentes. Yo entiendo de que las instituciones en Sudamérica y en Interamérica son un poco más, lo voy a decir, pero no quiero que lo tomen de manera peyorativa, son más verticalistas. ¿Qué significa eso? Que hay uno acá arriba sentado en una oficina que le están pagando un sueldo para que escriba un manual para el que está acá abajo, le dé el visto bueno, para que lo mande para acá abajo, para que lo mande para acá abajo, para que llegue a la iglesia. Y a veces el que está acá arriba no entiende que lo que él escribió no tiene nada que ver con el contexto que tiene acá abajo. Entonces, ese es un problema institucional que tenemos, donde los que están acá arriba tienen que poner un poquito el freno de mano y calmarse un poco en la producción de 285.000 millones de ideas que no necesitan acá abajo, porque es la idea, la iglesia acá abajo, en Cochabamba, en Perú, en Iquitos, la que tiene que decir: en este contexto, esto es lo que tenemos que hacer. La mejor manera de matarle la creatividad al pastor, a los líderes y a la iglesia local es hacerle copia de un manual que viene acá arriba y mandarlo para abajo. Es un contexto el cual nosotros no lo vamos a cambiar, yo no lo puedo cambiar, lo digo con respeto. Ojalá que los líderes se entiendan de que la mejor forma de poder matar la creatividad, la ganancia de alma y la contextualización del evangelio es hacerle copia a algo que alguien escribió acá arriba sentado en una oficina porque lo están presionando para que escriba algo. Cuando es la iglesia acá abajo la que dice: está bien, vamos a colaborar con este material, vamos a hacer esto, pero ahora necesitamos tiempo porque nuestra iglesia local, porque nuestro distrito, porque nuestro contexto nos indica de que este sábado esto es lo que queremos hacer. No queremos hacer esto que nos mandaron de acá arriba. Queremos hacer esto que sabemos que nuestra comunidad necesita. Pero para eso hay otras cosas que tienen que pasar y va a ser un poco difícil porque nuestra iglesia tiene un engranaje bastante complicado. No sé
si resolví algo con la respuesta que di, pero van a tener que ustedes lidiar con eso y van a tener que pedirle a sus líderes que les permitan ser creativos a nivel local para contextualizar a la iglesia local con lo que el lugar, la localidad necesita. Gracias, Pastor Castro. Mira, tenemos varias preguntas, pero por causa del tiempo yo voy a hacer una y Pastor Eli tiene otra pregunta ya. Una pregunta aquí, ¿cómo hacer para que los ancianos, los líderes, no sean tan hostiles cuando llegan pastores con buenas ideas e iniciativas y lo hacen ir antes del tiempo previsto? Wow, eso es tremendo. Qué difícil esa respuesta. Ojalá que en este grupo de casi, ¿cuánta gente tenemos? 260 personas, no haya un anciano hostil. El problema es miedo. Y el problema es que justamente Satanás ha logrado colocarnos miedo y le tenemos miedo a todo. Por eso cuando un pastor joven viene antes de los 30 años, inspirado, con deseo, hasta inspirado por el Espíritu Santo, porque ¿quién le dijo a ustedes que el Espíritu Santo ya tiene la inspiración fija para una iglesia desde hace 20 años atrás? Eso no es ni bíblico, eso es completamente antibíblico. Cuando viene un líder nuevo, trae inspiración, trae nuevas ideas, el Espíritu Santo lo está guiando, viene con energía. Yo no sé sinceramente qué hacer. Yo tuve que confrontar a algunos de esos líderes, me tocó confrontarlos solo, algunos de ellos se me pusieron bravos. Uno de ellos todavía recuerdo, hasta hoy en día todavía me llama y me dice, gracias por ayudarme a entender que hay 1000 maneras de predicar a Cristo Jesús y no solamente como lo hacíamos en El Salvador. Y vivíamos juntos en Virginia. Tuve que hablar mucho con él, tuve que conversar con él y tuve que sacar del liderazgo a uno o dos de ellos, lamentablemente porque no me servían. No me servían para hacer avanzar la iglesia. Así que tuve que decirles con cariño, no te puedo tener de líder. Yo necesito un líder que piense conmigo, que analice conmigo, pero no es fácil. Yo no sé cómo darles una respuesta porque no es fácil, porque no estoy en los cinturones de ese anciano de iglesia. Pero necesitamos, por favor, mucha oración y los hermanos de iglesia tienen que tratar de apoyar a un pastor que viene con ideas, con sueños, con planes, ponerse al lado de él, dejar que el Espíritu de Dios obre a través de ese líder. Es difícil, Paulo, esa respuesta. No es fácil, porque a veces son líderes que ya se acostumbraron a hacer de esa manera y se sienten los dueños de la iglesia. No es fácil, no es fácil. Pastor Castro, sí. La solución es planteamiento de iglesias. Vete y empieza un grupo nuevo. Oye, algo que han preguntado muchas personas es que parece que los libros que mencionaste o no cogieron el título, no cogieron el autor. Si puedes mencionarlos otra vez porque hay mucho interés en los libros que mencionaste. Bueno, miren, voy a colocarlo aquí rápidamente. Uno se llama Refugiados de Iglesia. Está en Amazon, no sé cómo estará allá. No es un libro de la iglesia. El otro se llama 101 formas de ganar la comunidad. El otro se llama Rompe con la rutina, creo que es. Se los podría dar, pero podría pasarlos. Lo que pasa es que yo sé que este es un contexto latinoamericano y no leemos mucho en inglés, pero la mayoría de los libros que yo tengo, tú sabes, Eli y Pastor, es porque es por el contexto que tenemos acá. Son materiales que tengo en inglés. Pero tengo unos títulos en español allí que podría mandarlos, que podría entregarlos. Hasta sinceramente podría regalar unos 10 de mi presupuesto y del material que tengo. Así que si alguno por allí me escribe por privado, me encuentra en Facebook, capaz que una de esas se los envío y les hago un regalo de corazón. Y mando algunos. No puedo mandar muchos, pero mando algunos. Perfecto. No puedo sacarlo en PDF o transformarlo en PDF porque no puedo, esos tienen copyright.
y no Sí. quisiera ir preso, sinceramente. No quiero ir preso, no me manden preso, así que no voy a copiar el PDF y se los voy a mandar, no lo puedo hacer. Bueno. Pastor, muchas gracias por su tiempo aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Usted es una persona muy ocupada con diferentes iglesias, diferentes culturas que trabaja, el planteo de iglesia ahí en la conferencia de Florida. Mi amigo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su presentación. Y estamos terminando ahora, pero por favor, haga una oración para terminar su tema y también para terminar el programa aquí en esta tarde. Vamos a orar. Gracias de todo corazón y quiero pedir disculpas si en algún momento tuve alguna frase demasiado fuerte, pero hay momentos que lo hago a propósito simplemente para sacudirlos un poco, pero en realidad estamos todos en el mismo bote. Miren, lo que fue novedad ayer ya es rutina mañana. Sí. Todos los días tenemos que sentarnos y pedirle a Dios, al Espíritu de Dios, que nos ayude a poder alcanzar una persona más que se pueda entregar al Señor. Y lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Quizás ayer, como lo vi en la película, en el nombre del Señor, con fe, con confianza en el Señor, con tenacidad, volviendo a tirar la red al agua. Alguien más seguramente va a caer y lo vamos a ver en el cielo. Vamos a orar. Querido Dios, estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que el tiempo se acaba, tenemos un momento de oportunidad, tenemos una ventana de oportunidad, te rogamos, te suplicamos, te pedimos, Señor, que ayudes a esos líderes locales que a lo mejor tienen un celo sano, pero confundido, sano, pero quizás un tanto desequilibrado, no permiten nada, no quieren nada, quieren repetir exactamente todo lo mismo, y cuando ven a la iglesia casi sin jóvenes, quizás no sienten dolor porque no perdieron a sus hijos. Solamente a alguien que tiene un hijo afuera, solamente a alguien a quien le criticaron una hija o le criticaron a un hijo que no vino más a la iglesia, sabe el dolor que se siente el no tener un ser querido sentado allí adorando al Señor un sábado de mañana. Por favor, ayúdanos como líderes a ser misericordiosos. Somos puentes de bendición, eso es lo que somos puentes de bendición. Ayúdanos, Señor, bendícenos, guíanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador querido. Amén. Amén. Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, pastores, y gracias a ustedes los líderes por permitirme estar con ustedes. Bendiciones.